Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara, trayéndoles el siguiente capítulo de una nueva teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 4, el poder máximo. En ese mismo momento Ryu comenzaría a matar a todos los titanes con su katana, pero en eso él se daría cuenta que la gente ya no salía de la ciudad y podría observar que la puerta estaba cerrada, mientras que por otro lado vería que los titanes también seguirían llegando, y vería que del otro lado de la ciudad habría un agujero en la pared, donde se encontraba el titán colosal, por lo que él llegaría a la conclusión de que el titán colosal fue quien la abrió. En eso Ryu se dirigiría a toda velocidad a donde estaba la abertura, y vería que más titanes seguían entrando. En eso miraría una torre que estaba arriba en los tejados, y tendría una idea. En eso él sacaría su katana, y después realizaría varios cortes así, partiendo la torre en varios fragmentos, y en eso Ryu pondría sus manos en una posición y después comenzaría a ser rodeado de una aura roja y naranja, y en eso diría, aliento de dragón, y después una enorme llamarada de fuego saldría disparada y le daría de lleno a toda esa zona donde estaban entrando los titanes, así calcinándolos y quitándolos del agujero. En eso Ryu diría perfecto, a lo que después saltaría al tejado donde estaba la torre, y en eso tomaría los grandes trozos que corto, y después los comenzaría a arrojar hacia donde estaba el agujero, justo en el momento donde estaban entrando los titanes, así aplastándolos, y comenzando a cerrar el agujero, evitando que más titanes entrarán. En eso él diría, será imposible que muevan todo eso, así que solo falta exterminar a todos los que están aquí. En eso él sacaría su katana, y después comenzaría a exterminar a todos los titanes que faltaban, así acabando con ellos. Mientras que la gente habría conseguido escapar, pero Ryu se habría enterado de que las demás ciudades también fueron tomadas por los titanes, y todo el muro María estaría invadida por titanes. En eso Ryu se quedaría sorprendido y algo molesto. En eso él escalaría el muro y llegaría hasta la cima. En eso él se hincaría y después diría, ¿qué está pasando en este mundo? Porque hay gente en estos muros. ¿Qué son estos muros? ¿Y de dónde vienen estos titanes? ¿Acaso habrá más gente en este mundo? Pero en eso sería sacado de sus pensamientos por Yuri, quien le diría, Ryu, a lo que él respondería, Yuri, mientras se colocaba de pie. En eso diría, Yuri, dime qué sucedió en esa ciudad. En eso ella le comenzaría a explicar todo lo que sucedió. En eso Ryu pondría una mirada seria y después diría, ya veo, así que eso sucedió. En eso ella asentiría su cabeza, a lo que Ryu diría, nuestros esfuerzos fueron en vano, estas cosas ya tomaron esta ciudad. A lo que él le comenzaría a explicar lo que sucedió en esa ciudad con el titán colosal. Ante esto ella se sorprendería, y después diría, increíble, así que de verdad ese titán es mucho más grande que los demás, con la capacidad para destruir una puerta. En eso ella recordaría algo, a lo que después le diría a Ryu, es cierto, Ryu, acabo de despertar un poder en mi interior, pero aún no logro dominarlo. En eso Ryu estaría algo sorprendido, pero en eso él miraría a todos los titanes que estaban dentro de los muros, por lo que voltearía a ver a Yuri, y después le diría, Yuri, en estos momentos no sabemos qué tantos titanes hay dentro de este muro, y no podemos luchar con el nivel que tenemos actualmente. En eso ella se sorprendería, a lo que después le diría, es cierto, ni con el poder que acabo de desbloquear podré luchar contra todos, será demasiado complicado. En eso ella lo miraría y después diría, entonces, ¿qué haremos? A lo que Ryu diría, por lo que vi, aquí no hay humanos que puedan luchar como nosotros, ni siquiera los que usan esas hojas con esas máquinas para matar titanes. Así que puede que seamos los únicos que tengan lo necesario para acabar con los titanes, pero primero entrenaremos muy duro durante unos años. En eso ella se sorprendería, a lo que después Ryu diría, si dices que despertaste un poder en tu interior, puede que aún no sepas cómo usarlo y dominarlo al 100%, así que yo te ayudaré a que puedas ser mucho más fuerte. En eso ella se sorprendería, y después diría con estrellas en los ojos, sí, me volveré más fuerte de lo que soy. En eso Ryu la miraría con una mirada seria, y después Yuri diría, lo siento. En eso Ryu diría, bien, de momento alejémonos de aquí, debemos encontrar un lugar para quedarnos, y para poder entrenar. En eso Yuri asentiría su cabeza y después ambos saldrían de los muros, y se alejarían un poco más del muro María, pero ellos aún no sabían que había más mundo fuera de los muros. En eso, sin que los dos se dieran cuenta, lo que parecía ser una sombra de color morado, se levantaría y tomaría una forma gaseosa y después los seguiría. Mientras tanto
Yuri y Ryu habrían llegado a una zona montañosa, lejos del suelo, donde habrían varios titanes. En eso Ryu diría, aquí bastará, en eso Yuri diría, no es lo más cómodo del mundo, pero servirá, en eso Ryu diría, Yuri, a lo que ella lo voltearía a ver y después él diría, es hora de empezar con el entrenamiento, en eso ella pondría una sonrisa y después diría con mucha determinación, sí, así ellos comenzarían a entrenar muy duro, donde Ryu entrenaría cargando mucho peso, para mejorar su velocidad, fuerza y resistencia, así consiguiendo moverse mucho más rápido con su katana, al igual que Yuri materializaría varias pesas en sus manos y pies que aumentarían de peso constante. Al igual que su espada, así Ryu lograría avanzar mucho con su entrenamiento y sus técnicas serían mucho más poderosas, al igual que controlaría mejor su ki, y encontraría un mejor balance en su poder, aumentándolo drásticamente, mientras que por el lado de Yuri, ella también entrenaría usando peso para mejorar su velocidad y su resistencia, al igual que su fuerza, aumentándola ligeramente más que la de Ryu, así dejándolo sorprendido, mientras que él por su lado, la ayudaría a dominar mejor su poder oculto, así ella desbloquearía una habilidad similar al haki de armadura y del conquistador, así dejando sorprendido a Ryu de que Yuri tuviera una energía diferente a la de él, así volviéndose mucho más fuerte, y al igual que Ryu, Yuri entrenaría con sus armas para mejorar su precisión y su velocidad al usarlas, pero la desventaja era que Yuri no tenía tantos conocimientos de combate cuerpo a cuerpo, por lo que Ryu la entrenaría en ese aspecto, así ambos comenzarían a pelear, donde Yuri se volvería más hábil en el combate. Pero también durante sus entrenamientos Ryu y Yuri se volverían más unidos ya que comenzarían a tener un lazo de confianza fuerte, y así seguirían durante 5 años de duro entrenamiento, mientras con Eren y los demás, con ellos pasaría como la historia original, donde se unirían al ejército, y más tarde Eren decidiría unirse al cuerpo de exploración. Después de ese tiempo Eren y sus compañeros estarían en el muro como la historia original. En ese momento Ryu estaría caminando por un campo, mientras cazaba algunos peces en un río, mientras que Yuri estaría del lado del muro Ross, recolectando algunas cosas para su campamento, y justo en ese instante caería una luz fuera del muro Ross, así dejando a todo el equipo militar de Eren sorprendidos, mientras que Yuri también se habría sorprendido. En eso ella diría, ¿qué pasó? Ese rayo ¿por qué repentinamente cayó si no hay nubes de tormenta? Pero, ¿acaso no puede ser? Esto es parecido a lo que sucedió hace 5 años. En eso ella dejaría las cosas que estaba cargando y se dirigiría a toda velocidad. Mientras que por el lado de Ryu, él también dejaría de hacer lo que estaba haciendo, y después miraría con un semblante serio dónde fue que cayó ese muro. Por el lado de Eren, en esta ocasión él tendría más resentimiento hacia el titán acorazado, ya que él fue el causante de que su madre muriera, pero de igual manera se abalanzaría sobre el titán colosal teniendo el mismo resultado, y de igual manera el titán colosal abriría la puerta de la ciudad, y todos los titanes comenzarían a entrar. Mientras tanto en algún lugar lejos de las murallas y de Marley, sí que estaría en una misión junto a Pieck, donde ellos estarían luchando contra fuerzas enemigas, pero en ese momento lejos del campo de batalla, algo caería con fuerza levantando una gran cortina de polvo. En eso una voz diría, vaya, parece que llegue de una batalla a otra, menos mal que lo hice a tiempo, esos científicos locos que me mantuvieron congelado, jamás podrán detener el juicio de la justicia. En ese momento el gran ángel miraría como enfrente de él se estaría desatando una batalla entre titanes y soldados, a lo que después el gran ángel diría, mientras los observaba, yo estoy y existo para destruir al mal, el bien siempre triunfará ante ustedes malvados, y en ese momento él daría un fuerte salto y después en cuestión de segundos, llegaría a donde estaban luchando todos. En eso sí que estaría aplastando varios tanques y soldados con rocas que estaba arrojando, mientras que los soldados les disparaban a los titanes, y en ese preciso momento, algo caería del cielo con fuerza y después, se levantaría una cortina de polvo. Y en eso al despejarse todos se sorprenderían de ver a un sujeto alto con una musculatura bien tonificada, y con una máscara sonriente, con un traje negro, mientras sujetaba una especie de porra. En eso el titán bestia diría sorprendido, este sujeto, ¿cómo hizo eso? Es casi igual a los que vi en la isla Paradise, pero este tipo tiene algo diferente. En eso el gran ángel los miraría y después diría, escuchen villanos, no me importa quién sea el bueno, y quién el malo, yo soy el avatar de la justicia, y he venido para acabar con todo
todos ustedes, porque en sus batallas se ven involucrados inocentes. Así que será mejor que se preparen para ser juzgados por el gran ángel. En eso algunos soldados al oírlo se comenzarían a reír, y después unos dirían, ¿este payaso quién es? ¿Y cómo es que llego aquí? Oye, será mejor que quites tu trasero de esta zona, no es para estúpidos mentales como tú. En eso unos se acercarían y después le dirían, oye imbécil, ¿acaso no sabes quiénes somos nosotros? En eso el gran ángel los miraría y después diría, no, pero sé por qué tendrán esto. En eso el gran ángel los golpearía con su porra así matándolos. Y los enviaría por los aires. Ante esto todos se sorprenderían, y después unos dirían, ¿qué mierda acaba de pasar? Ese sujeto cómo fue que los envió a volar. En eso sí también estaría algo sorprendido, pero después diría, imbéciles, no debieron haberse confiado. En eso todos los soldados comenzarían a atacar al gran ángel, pero él sin problemas los estaría asesinando, mientras les destrozaba sus huesos, o los aplastaba. Así los soldados estaban comenzando a asustarse al ver cómo ese sujeto con una máscara estaba acabando con todas sus fuerzas como si nada. En eso sí que estaría pensando en capturarlo para llevarlo a Marley y convertirlo en parte de sus fuerzas, así que él le platicaría a Pig sobre su plan. Ante esto ella se sorprendería, pero aceptaría. En eso sí le daría la orden a los titanes de atacar al gran ángel, quien al ver cómo los seres más grandes se dirigían a él para atacarlo, él diría, ustedes no siento maldad en sus esencias, pero aún así se atrevieron a derramar sangre inocente, por lo tanto también deben ser juzgados. En eso el gran ángel se abalanzaría sobre ellos, comenzando a destrozar a los titanes. Pero él se daría cuenta de que ellos se estarían regenerando, pero no se detendría y seguiría golpeándolos y masacrándolos. Así los titanes cada vez estarían más débiles por el gasto de energía que estaban haciendo sus cuerpos. En eso Zig se sorprendería que ni con los titanes ese sujeto parecía estar cansado o mostrando alguna señal de fatiga, por lo que él decidiría atacar junto al titán carguero. En eso el titán bestia le comenzaría a lanzar varias rocas y escombros. En eso el gran ángel se distraería y recibiría todos los ataques del titán bestia. En eso Zig diría, parece ser que solo fue una suposición, ese sujeto no era tan fuerte. A lo que Pig diría, tiene razón jefe, pero en ese mismo momento todas las rocas que arrojó Zig comenzarían a moverse, y en ese instante el gran ángel saldría de todos los escombros, así dejando sorprendido a Zig y a Pig. A lo que después el gran ángel se pondría enfrente de ellos, y diría tocándose el hombro, vaya, eso sí que no lo vi venir, yo soy un defensor de la justicia, y tú por lo visto quisiste acabar conmigo, lo que significa que eres mi enemigo. Así que debo acabar con ustedes y librar al mundo de su repugnante existencia. En eso el titán bestia se enojaría y después le diría a Pig, vamos, acabemos con este maldito hablador Pig. En eso ella diría, sí señor, pero justo en eso el gran ángel habría desaparecido y después el titán bestia recibiría un fuerte golpe en su estómago que lo haría sangrar. Ante esto los dos se sorprenderían, y en eso el gran ángel después brincaría y le daría un fuerte golpe en la mandíbula a Zig, así destrozándola, y después el titán bestia comenzaría a perder el equilibrio. Pero después el gran ángel tomaría la rodilla de Zig y se la rompería, así el titán bestia gritaría del dolor, y después caería. En eso el gran ángel tomaría una roca, y después se la arrojaría a Zig en su rostro, así destrozándoselo, y él caería. A lo que después el gran ángel diría, vaya, sí que eres bastante débil. En eso él miraría a Pig, quien estaba muy sorprendida, y algo asustada al ver cómo ese sujeto acabó con Zig. En eso ella se abalanzaría sobre él con la boca abierta para comérselo. Pero en ese momento el gran ángel tomaría su mandíbula dejándola sorprendida, y después él diría, qué desagradable, y en eso tomaría con fuerza de ambas partes, y se la rompería, así Pig gritaría del dolor. En eso el gran ángel diría, mazo de juicio, a lo que después su arma se convertiría en un gigantesco martillo, que al ponerlo en el suelo este lo rompería, así ella se sorprendería, pero más al ver cómo ese sujeto lo tomaría como si no pesara nada. En eso el gran ángel se abalanzaría sobre ella, y comenzaría a golpearla con su mazo. Pero el titán carguero lo esquivaría con mucha dificultad. En eso él lograría golpearla y después la enviaría a estrellarse junto al titán bestia. En eso Pig habría sentido como ese martillo gigante habría destrozado sus huesos. En eso el gran ángel se comenzaría a acercar, y después diría, aquellos que osen desafiar la justicia, deberán pagar con sus vidas. Y en eso, estando a punto de darles el golpe de gracia, él se detendría, y después miraría hacia atrás, a lo que él diría, ¿de quién es este poder?
Siento una enorme energía similar a la mía, ¿quién será? No, si es alguien con malas intenciones. No puedo permitir que use este poder para fines egoístas, debo detenerlo para que no cause daño. En ese momento el gran ángel daría un fuerte salto y se alejaría de esa zona. En eso Pik y Zeke estarían más aliviados por eso, pero Zeke pensaría, maldita sea, primero ese sujeto que acabó con los titanes en Paradise usando armas y técnicas extrañas. Al igual que esa chica que levantó una puerta de roca como si nada, y ahora este sujeto, ¿qué mierda está pasando? Porque cada día están apareciendo más de estos tipos, ¿de dónde vienen? Así ellos se repondrían y se curarían, pero después ellos irían con sus líderes y les informarían de la situación, así quedándose sorprendidos, ya que también los soldados darían su testimonio.